gracias por acompañarnos a nuestro primer episodio de Café, Notas y Conversaciones. El día de hoy nos está acompañando y te agradezco mucho, Ana Rojas, que estés con nosotros desde Miami. Estás, ¿verdad? Gracias, Rogelio. Sí, estoy desde Miami. Bueno, en realidad estoy en una ciudad que se llama Weston, que queda más cerca Fort Lauderdale que de Miami, pero la zona, Por ahí cerquita, para los que no por ahí, conocemos muy bien, por ahí podernos ubicar. cerquita. Muchas gracias, Ana. Fíjate que, bueno, agradeciendo que hayas aceptado esta invitación y me gustaría que pudiéramos platicar, que pudieras platicarnos desde tu experiencia lo que estamos viviendo ahorita en relación con el tema del miedo por el COVID-19, coronavirus. Mucha gente está experimentando miedo. Yo mismo estoy experimentando miedo desde la perspectiva de lo que es la enfermedad, pero también lo que viene a futuro. Estaba leyendo hoy en la mañana en el periódico, bueno, abro el periódico o recibo el periódico y los encabezados son puras noticias malas, es Sí. puras cuestiones negativas, pero luego me voy a una de las secciones interiores de cultura y temas de vida y habla de cómo ahorita, aunque nos estamos separando como personas físicamente, nos estamos haciendo a un lado, estamos más unidos que nunca. Entonces, me gustaría que por ahí empecemos la conversación, la plática en lo que es el miedo, lo que es este distanciamiento, en lo que viene a futuro. Yo estoy seguro que el mundo que viene no es el mismo mundo que conocemos actualmente. No, yo creo que se vienen cosas bien diferentes. Yo creo que en este momento, mira, a mí me gusta llamar este momento como un momento de despertar. Yo creo que en realidad es un momento en el que toda esa emocionalidad que está saliendo nos está haciendo volver a la esencia. Entonces es curioso, porque es como una paradoja, es esa paradoja en donde yo tengo que sobrevivir y para sobrevivir tengo que hacer una cantidad de cosas al exterior, pero al mismo tiempo, si yo no estoy bien por dentro, es muy difícil que yo sobreviva. Sí. Entonces, digamos que acá la experiencia ha sido fuerte. O sea, cuando ves, por ejemplo, que van aumentando el número de afectados, cuando ves que van afectando el número de muertes, cuando ves que ya empieza la gente a decir, me quedé sin trabajo, cuando ya empiezas a ver que aplican al beneficio de, digamos, de cuando la gente no tiene empleo, al Como gobierno un seguro de desempleo. como un seguro de desempleo. Cuando empiezas a ver todo eso, empiezas a darte cuenta de la cantidad de cosas que están pasando. Yo, eh, um, digamos que, por ejemplo, ayer en una conectada que tenía con unos clientes, yo les decía, miren, les voy a mencionar un poco lo que fue mi proceso, porque obviamente uno acá vive una cantidad de cosas de pronto un poco diferentes a como se viven en otras partes de otros países. Sí. Entonces yo les decía, la Florida es un estado en donde nosotros estamos acostumbrados a que de junio a noviembre es la época de huracanes. Entonces, como es la época de huracanes, cuando avisan que viene un huracán, la gente se bota por la gasolina, la gente se bota por los enlatados, la gente se bota por el papel higiénico y todo lo demás. Pero tú no estás listo nunca para que te digan, lo que pasa es que tienes que alistarte para una pandemia. Sí. Y la gente salió como loca y tú veías a la gente salir de los supermercados llenos de cosas que tú decías, se les van a dañar. No, no, la gente yo creo que ni siquiera era consciente de qué era lo que estaba haciendo. Estaba simplemente en ese momento respondiendo a un mensaje de miedo, en ¿Y pánico total. este tipo de compras es normal cuando es temporada de huracanes? Estos volúmenes de productos. Digamos que cuando es temporada de huracanes, tú lo que haces es que te estoqueas, por ejemplo, con enlatados, haz de cuenta. Sí. Y lo que te dicen es que tienes que tener una provisión para 5 días, pero esa provisión de 5 días es en realidad porque posiblemente después de que pase el huracán te quedas sin luz, te puedes llegar a quedar de pronto sin servicios. Entonces, obviamente, al no tener luz, pues no tienes que cocinar, lo perecedero se te va a dañar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el choque de entrar a un supermercado y ver el lineal totalmente desocupado es horrible.
Entonces, incluso yo en mi Instagram posteé una foto tal vez de mi hija señalando el lineal, cuando tú ves que el lineal está totalmente arrasado. Entonces tú enseguida empiezas a sentir una cantidad de cosas. Entonces yo llego a un punto, Rogelio, en el que con todo y la práctica de emoción y de emociones que yo tengo y que manejo, con todo el tema de mindfulness que manejo con clientes, llegó un momento en el que le dije a mi esposo, al supermercado vas tú, no voy yo. No puedo, Sí. porque llega un momento en el que tú te conectas con toda esa energía, con todo ese proceso. Entonces, es importante el que en este momento reconozcamos quiénes somos, qué estamos sintiendo, porque el miedo ahorita, lo que tú lo mencionas, el miedo es doble. El miedo es por un lado al contagio, ninguno de nosotros quiere estar enfermo, ¿correcto? Así sea leve lo que nos dé o muy fuerte o lo que sea, pero ninguno de nosotros quiere estar enfermo. Pero por otro lado, todos estamos con miedo de lo que va a pasar con la economía después de esto. ¿Cuánto tiempo van a durar las cuarentenas? Y empiezas a manejar algo que le afecta directamente a una necesidad básica del ser humano, y es que no tenemos certidumbre de nada. Si empezamos a ver el miedo desde su luz, ¿qué podemos encontrar? La verdad, yo no tengo un antecedente o no recuerdo un antecedente donde a nivel mundial tanta gente estuviéramos sintiendo al mismo tiempo una emoción. Y por un lado, se siente bien, se siente padre, se siente bonito el que tanta gente estemos resonando al mismo tiempo, pero por el otro lado estamos resonando en el miedo y el miedo tiene sus luces. ¿Qué podemos sacar de positivo en este momento de este miedo que estamos sintiendo? Mira, yo creo que este es un llamado a la creatividad y yo creo que es un llamado a que volvamos a la esencia nuestra. Es un llamado a que reconozcamos quiénes somos. Es un llamado a que nos demos cuenta cuáles son esos, digamos, esos actos que nos prenden los botones de pánico, pero al mismo tiempo esos actos que nos prenden los botones de empatía, de compasión, de ayuda al otro. Yo le estoy recomendando a la gente, por ejemplo, no te conectes con noticias, sino solamente en un pequeño momento del día en donde es necesario. Tampoco te puedes aislar. O sea, igual tienes que saber qué está pasando, pero solamente en pequeños momentos. Otra de las cosas que hice fue, que se lo dije a todo el mundo, me quité el reloj inteligente, me lo quité, no lo estoy usando, está en mi mesa de Me noche. acuerdo que lo comenté en uno de tus Sí, posts donde sí, lo pusiste. está en mi mesa de noche. ¿Por qué? Porque no quiero las notificaciones ni los mensajes de alerta, de pánico de mucha gente. Estamos manejando lejanía y esa lejanía también asusta. Entonces yo, por ejemplo, vivo en Miami, pero en Colombia, porque soy colombiana, en Colombia está mi papá, la esposa de mi papá, un hermano, la esposa de mi hermano, mi sobrina. Tengo otro hermano que vive acá y te digo, Rogelio, que vive a 10 minutos de mi casa. No nos podemos ver. Ya. La ciudad está cerrada, o sea, no podemos salir. Se sale únicamente al supermercado a hacer la compra, a la farmacia a hacer la compra. Al médico no puedes ir, a no ser que tu médico no tenga el servicio de teleconsulta. Y esto hace que el miedo se vuelva exponencial. Claro, eso hace que la gente diga, yo no sé manejar esto. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que uno tiene que empezar a fluir con ese miedo. Pasa que uno tiene que empezar a fluir con esa emoción porque no te puedes paralizar. Entonces, fluyes con esa emoción y llega un momento en el que empiezas a sentir que hay como una nueva normal. Ojo, una nueva normal en medio de toda la incertidumbre, pero es algo así como, es como cuando te caes. Sí. El totazo ya te lo diste. Ya todos nos encerraron y ya todos nos dijeron algo está pasando y no es bonito. Entonces, obviamente, ya viene como ese totazo duro, yo no sé el término en mexicano cómo es, pero viene ese golpazo Ese durísimo. madrazo, vamos a decirle. Exactamente, viene ese golpazo, madrazo durísimo, y luego ya viene el proceso en el que todos ponemos los pies en la tierra.
y empezamos a funcionar y empezamos a verle las cosas bonitas a ese miedo. Pero todavía no llegamos ahí. Yo siento que ahorita, y algo que a mí me preocupa de este miedo, es que también veo mucho egoísmo. Egoísmo del gobierno, egoísmo de los empresarios, egoísmo de nosotros los ciudadanos al llegar y comprar y arrasar con todo. A final de cuentas leía, no sé si era meme o muy similar a meme que decía, no te vas a infectar porque te estés o no lavando las manos, te vas a infectar porque te acabaste el jabón del supermercado y la otra persona no lo va a tener. Obviamente, te digo, es un meme porque es un tema extremo, pero estamos regresando, el miedo es una emoción primaria, pero también a comportamientos primarios de miedo y es yo, mi círculo y la comunidad no importa y ves a los empresarios también que están en Estados Unidos y en México recortando puestos de trabajo, más allá del tema legal, desde la perspectiva moral, de responsabilidad social, pero también aquí en México empiezas a ver a familias que tienen empleados en sus casas, que puede ser una empleada doméstica, un jardinero, etcétera, y les están pidiendo que no vayan a trabajar, pero aparte no les están pagando. Entonces, eso refleja un egoísmo tremendo. Me encanta lo que tú dices de a dónde vamos a llegar, pero ahorita estamos, siento yo, todavía en una fase fuerte de egoísmo. ¿Qué hacer para salir de ahí? ¿Sabes qué es lo que pasa, Rogelio? Lo que pasa es que yo creo que este es un momento de verdad y es un momento en el que todos estamos descubriendo que somos uno y que todos somos iguales. Este tipo de situaciones no discriminan y yo creo que llega un momento en el que todos vamos a tener que tener una humildad gigantesca porque esto no se trata de sálvese quien pueda. Esto se trata de cómo hacemos para que el bien común se vea. ¿Cómo hago para identificar ese granjero que está cerca a mi casa que está produciendo lo que yo necesito? ¿Cómo hago para identificar ese barbero que está al lado de mi casa que se quedó sin trabajo y que necesita y que puede perfectamente ayudarme? ¿Cómo voy a identificar la granja que produce unos huevos orgánicos deliciosos en la esquina y cómo empiezo con todo eso a construir un ecosistema que es distinto? Mira, yo creo que hay muchas preguntas que se hace la gente. Sí. Eh, y yo creo que llega un momento en el que uno ya ni siquiera se cuestiona, Rogelio, si va a tener trabajo o no va a tener trabajo. Yo creo que ya llega un momento en el que uno simplemente dice, ok, vamos a ver cómo hacemos para que esta nueva realidad la abordemos todos desde una posición en donde yo te ayudo, tú me ayudas y en donde hagamos que el ecosistema funcione. Eh, y honestamente, te lo digo de todo corazón, yo creo que la cara del egoísmo se cae sola. El ego en una situación de estas se cae solo, Rogelio, solito, lo vas a ver caer solito. Entonces, esto va a ser paulatino. Vamos a llegar en ese momento en que se va a dar esa caída del miedo. Claro, porque mira, es algo así como, es la misma secuencia que sigue la enfermedad. Por darte algún ejemplo, ¿cuántas semanas está España o cuántas semanas está Italia delante de nosotros? ¿Cuántas semanas estoy yo delante tuyo? ¿Cierto? Sí, ¿Qué sí, sí. diferencia hay entre las medidas que está tomando el gobierno de, qué sé yo, Salvador, Colombia, versus el gobierno de México o el gobierno de Estados Unidos? Tú empiezas a ver que cada persona y que cada estado y que cada proceso empieza a tener como unos actuares diferentes, unas actuaciones distintas. Y tú empiezas a darte cuenta que tú te amoldas, empiezas a darte cuenta que tú empiezas a decir, ok, aquí hay una nueva verdad. Y esa nueva verdad significa que de verdad, en serio, genuinamente, tenemos que llamar a nuestra creatividad, tenemos que llamar a la compasión, tenemos que llamar a la empatía, tenemos que llamar a que de verdad somos uno, tenemos que llamar a que de verdad tenemos que ayudarnos los unos a los otros, a que si puedes entregar una asesoría gratis a alguien que genuinamente la necesita, la puedas entregar, a que si el día de mañana puedes hacer una sesión de coaching gratis a alguien, la puedas hacer, porque de alguna manera todos nos vamos a necesitar, de alguna forma.
Ya. Tú estás haciendo algo y hace un par de días, creo que fue el jueves de la semana pasada, hiciste un live en Instagram y compartiste algunos ejercicios de respiración, de centramiento, de cómo salir precisamente de estas emociones. ¿Nos pudieras platicar un poco sobre esos ejercicios? Claro. Mira, una de las cosas importantes, y lo pregunta la gente mucho, es el miedo te lleva a la ansiedad. Sí. La ansiedad no te deja pensar. La ansiedad te nubla el cerebro y no solamente te nubla, sino te paraliza. Y físicamente pasan muchas cosas. Físicamente la ansiedad la gente la siente de diferentes formas. Hay gente que siente que el corazón le late muy duro, hay gente que deja de comer, hay gente que empieza con procesos de depresión, hay gente, todo el mundo siente la ansiedad diferente. Sí. Entonces digamos que uno de los ejercicios que yo le recomiendo mucho a la gente es, primero, identifica físicamente en este momento dónde sientes tu ansiedad. ¿Sí? Entonces, un poco lo que le digo a la gente es, hay que conectarse con la respiración. Tienes que encontrar tu ritmo de respiración. Ese momento en el que tu mente está loca, trata de ponerte una mano en el pecho, una mano en el estómago y simplemente respira. Y esto es para sentir el compás de la respiración, Exactamente, la cadencia. exactamente. ¿Cuál es la técnica de respiración que tú recomiendas, Ana? Mira, de técnicas de respiración te van a hablar de muchos. Hay gente que te va a decir inhala en 4, exhala en 8, inhala en 3, exhala en 7. Lo que yo estoy recomendando en este momento es que encuentres tu ritmo personal de respiración. Pero tienen Es que ser algo respiraciones profundas, ¿verdad? Porque en mi exactamente. caso, cuando estoy nervioso, me doy cuenta que dejo de respirar, que mis respiraciones son muy cortitas y necesito obligarme a Claro, meter aire a en, los pulmones. en tu caso, por ejemplo, cuando estás nervioso y tus respiraciones son cortitas, empiezas a hiperventilar. Si tú agarras y empiezas con la mano acá y con una mano acá a simplemente sentir cómo el diafragma se sube y cómo el estómago se infla y se baja, tu mente empieza a concentrarse en que estás respirando. ¿Sí? Y te cambia toda la perspectiva realmente de lo que está Y sucediendo. El contexto se mueve. empiezas a sentirte más tranquilo. O sea, en este momento no nos podemos pedir que seamos los seres más cuerdos de la vida, Rogelio. Se vale En estar un este, poco loco, se vale estar ansioso y con miedo. totalmente, totalmente. Era un poco lo que yo decía al final del Instagram Live que hice la semana pasada. Sí. Se vale eso. Se vale sentir el miedo, se vale sentir la ansiedad, se vale sentir la angustia. Mira, yo empecé a hacer algo que te voy a mostrar. Este es un reloj de arena. Sí. Este es un reloj de arena. 1 hora dura. Hay momentos en que me encuentro, porque, bueno, yo facturo lo que facturo con mis clientes, ¿correcto? Hay momentos en los que me encuentro y digo, ok, ¿cómo hago para que todo esto se vuelva un booster para mi creatividad? ¿Cómo hago para frenar el corazón? Obvio, o sea, en esto todos hemos llorado, todos hemos gritado, todos hemos peleado, todos estamos colgados de la misma red de la casa de internet. De repente vas a oír que estás tú en un lado, tu señora en el otro, tu hija en el otro y la red se lentificó. O sea, todos tenemos diferentes momentos. Entonces estoy Ahorita haciendo algo. para hacer este capítulo tuve que poner ley marcial con el uso de Internet, entonces estamos bien. Claro, yo también. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es algo y se lo recomiendo mucho a la gente, es una pausa con propósito. Y la pausa con propósito es busca un instante del día en el que no te conectes a nada. Puede ser una prendida de una vela, puede ser simplemente el sentarte en un balconcito o en un jardín que tenga tu casa o al aire libre en algún Ni momento, siquiera leer, ni siquiera leer, estar con uno mismo. estar contigo, un momento en el que tú puedas desconectarte. Entonces, por ejemplo, estoy utilizando mi reloj de arena. Y entonces, haz de cuenta, pongo el reloj a circular y simplemente lo que hago es poner mi atención
en cómo va pasando la arena. Ya. Juego, juego. Es un llamado a volver a ser niños, Rogelio, Y darnos permiso de ociosidad. y darnos permiso de ociosidad y darnos permiso de la pataleta. La pataleta es Darnos, el berrinche. sí, el berrinche. Darnos permiso de ese berrinche, darnos permiso de que haya un momento en el que uno de verdad dice, me voy a enloquecer. Porque digamos que, por ejemplo, en México, Sí. ustedes están guardados porque ustedes lo escogieron, Sí. ¿correcto? Apenas está haciendo la decisión gubernamental. ¿Cuánto tiempo llevas en tu casa? En mi caso, por trabajar en hospital, seguimos laborando, pero mi esposa y mis amigos, mi contexto, tienen ya 2 semanas en casa. O sea, exacto. Yo llevo, o sea, por ejemplo, mi hija lleva en este momento, va a completar creo que 3 semanas y media, 4 semanas en casa. Yo llevo 3. Ya, Igual siempre alguien de la casa tiene que salir por lo menos una vez a la semana al súper o hacer pues la diligencia que haya que hacer, ¿correcto? sí, Pero imagina eso. Entonces, la lúdica tiene que estar entre nosotros. Tenemos que poder jugar y tenemos que poder tener el momento para llorar y tenemos que poder tener el momento para tomar las decisiones difíciles. En este momento hay gente en el mundo tomando decisiones difíciles y me refiero a, a si dejo el cash que me entró para pagar mi casa, mi renta y dejo de pagar una tarjeta de crédito o si lo dejo para comprar comida o porque ya hay gente que se quedó sin trabajo. sí, 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 sí. Entonces, digamos que es ese momento en el que todos tenemos que encontrarnos, porque yo estoy segura que de aquí salimos distintos. De aquí salimos seres humanos muy diferentes, Rogelio, muy diferentes. Y ojalá mi hija, tus hijas, puedan ver ese cambio. Yo le tengo fe a la raza humana, yo le tengo fe a estos momentos, yo le tengo fe a la capacidad que tenemos igual de encontrarnos en uno y devolvernos uno cuando se es necesario. Ya. Yo creo que hay ruido de todas partes, hay ruido de mandatarios, hay ruido de políticos, hay ruido de medios de comunicación, pero yo creo que nosotros somos capaces de autorregularnos y de autorregular ese ruido. Si el periódico diario te está llegando en primera plana con todas las noticias que no te gusta recibir, no lo mires, no lo mires. Déjalo que en algún momento de la vida lo vas a poder entregar en una obra de caridad, en donde Sí, uno con papel recicla alguna cosa y algo pasa y todo lo demás. Y busca tu manera de ver la noticia de una forma más leve, de una forma más suave. No, no desayunes noticias, porque la indigestión es brutal. ¿cuántas veces no nos levantamos o me levanto y lo primero que hago es 5 de la mañana ir a la cochera, al porche por el periódico y empezar a recetarme las noticias de desayuno? Bueno, hay un ejercicio que le estoy dando a la gente que me parece muy lindo, Rogelio, y es antes, cuando uno abre los ojos, Sí, antes de levantarte de la cama, es hacer un inventario muy racional, muy sesudo de agradecimiento. Y es gracias en quien crees, porque todos creemos en alguien distinto, ¿correcto? sí, Pero es gracias Dios por todo, o sea, gracias Dios porque abrí los ojos, porque estoy vivo, porque estoy viva, porque tengo techo, porque el agua está caliente, porque tengo desayuno, porque mis hijas están estudiando, porque mi pareja todavía tiene empleo, tiene ingreso, porque estamos vivos, porque los que están lejos igual están bien, e igual así nos esté pasando algo que entre comillas vemos negativo, es dar las gracias también por eso. Porque ya, es que finalmente
cuando empezamos a tener una rutina de gratitud, empezamos a crear energía de prosperidad. Y yo creo que suena demasiado energético, suena demasiado Pero holístico, está padrísimo, está súper suena profundo lo demasiado que estamos holístico, pero conectando. es cierto. O sea, esas de cuenta y voy a citar a una amiga que tenemos en común, pero tú no puedes llamar miserableza. Tú tienes que llamar energía que sea de atracción. Y en realidad y lo repito mucho, o sea, sal y mira el cielo tan lindo como está, o sea, estamos limpiando el mundo. En este momento tú ves noticias y te das cuenta que, no sé, que vieron un puma en las calles de Chile, de Sí. Santiago, que Santiago está llena de contaminación y lo vieron. Que los delfines están viéndose en las bahías en donde hace años que no se veían. O sea, cosas muy lindas están pasando también. Así que yo creo que todos tenemos que montar el ejercicio de gracias coronavirus por lo que estás trayendo en mí. Gracias coronavirus por lo que estás trayendo a mi vida. Gracias coronavirus por lo que estás cambiando en mí. Porque de esta, te lo juro que salimos como raza humana fortalecidos en empatía y en compasión. Y cambiados, O me y dejo de llamar Ana. cambiados, Exacto. definitivamente, y cambiados hacia un nuevo futuro, ¿no? Hacia una nueva epistemología, que era lo que decías ahorita al principio. Ana, me encantó platicar contigo en este primer episodio de Café, Notas y Conversaciones. Me quedo con las luces del miedo, me quedo con tener tiempo de propósito, con la respiración y con ese agradecimiento aún a lo que estamos viviendo. ¿Algo más que quieras compartirnos antes de despedirnos? No, Rogelio, a ti mil gracias. Mil gracias por este espacio, mil gracias por además por lo que estás haciendo, porque regar positivismo en el mundo es lo que necesitamos en este momento. Así que mil gracias y mil gracias por darme el permiso de ser una voz en tu programa. Te agradezco y gracias por ser quien inaugura este espacio. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Un abrazo. Igualmente.